Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a su programa Contrapunto Internacional y el día de hoy pues vamos a hablar a propósito de Palestina, la flotilla y desde luego los 20 puntos presentados recientemente por Donald Trump en esta semana que se califican como un plan para la paz en Gaza. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga, colega, la doctora Araceli Cortés Galán, que está acá con nosotras para abordar estos temas. Y les cuento rápidamente que la doctora Araceli Cortés Galán es doctora en pedagogía por la UNAM, es licenciada en historia y maestra en educación. Así también, Araceli Cortés Galán ha sido activista mexicana del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina durante los últimos 20 años y hoy nos acompaña para abordar todas estas problemáticas. Gilberto. No, nada, bueno, un gran gusto tenerte, Araceli. Tú eres una persona que siempre ha sostenido el movimiento de solidaridad de Palestina, incluso cuando era muy poca la gente que estaba apoyando al pueblo palestino. Pues yo me acuerdo, ¿no? De hace muchos años, la colaboración contigo y bueno, es un gran placer tenerte aquí con nosotras y poder hacer esta conversación. De hecho, el formato creo que en esta eh, va a ser un poquito distinto de lo que hemos eh, tenido en otras ocasiones, porque, bueno, tanto Iraíz como yo, al igual que tú, estamos muy preocupados por lo que pasa en Palestina y le hemos estado dando mucho seguimiento. Entonces, pues sería como una conversación. Y nada, bueno, de entrada, a ver, tenemos que hacer yo creo que un balance general de estos 2 años. Ya en nada, en menos de una semana se cumplen 2 años de las acciones de Hamas y por supuesto del genocidio, del inicio del genocidio por parte del Estado de Israel. Y por supuesto que eso viene de un contexto colonial, de opresión del pueblo palestino, de sojuzgamiento. Este, pero de estos 2 años, ¿qué balance sacaríamos? Yo creo que podemos hablar tú, Iraís y yo, pero primero tú. Gracias. Buenas tardes a quienes nos miran a través del programa. Gracias a Iraís por la invitación y al doctor Gilberto Conde también por la invitación, queridos compañeros y colegas de mucho tiempo. Y bueno, no solamente creo que somos nosotros un grupo muy amplio en México que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Palestina, pero este balance a los 2 años de lo que ocurrió el 7 de octubre creo que es importante pensarlo en varias vías. Una de las primordiales es lo que ha ocurrido a nivel político y a nivel económico con esta oleada de violencia contra el pueblo palestino, contra el pueblo gazatí. En primer lugar, creo que uno de los acontecimientos que han ocurrido es que en las primeras semanas, tal vez los primeros meses del acontecimiento, era algo que estaba mediáticamente manejado desde una perspectiva, incluso en los medios más progresistas, como esta narrativa permanente de un conflicto. Y esta idea de la que se parte en muchos medios y en muchas narrativas, también incluso en la propia academia, de un conflicto como si habláramos de dos grupos que están en condiciones de igualdad. Y a lo largo del tiempo, una de las cosas que podemos ver es que incluso en los medios conservadores están hablando de esta palabra genocidio, que significa el exterminio de un pueblo o de un grupo en particular. Y esto creo que en el balance es pertinente iniciar con este concepto, con esta idea, porque como humanidad en este punto estamos viviendo una de las circunstancias más complejas, porque pese a que tenemos todas las leyes, los organismos que han pedido por todas las vías el cese al fuego, llevar la ayuda humanitaria de manera pronta e inmediata, estamos frente a una situación inédita del exterminio, de la limpieza étnica y del uso de la hambruna como una estrategia de guerra. Sí, eh, bueno, como que creo que hay unos
puntos muy claros, ¿no? Creo que la solidaridad internacional ha insistido en aclarar algunos puntos, porque por supuesto que tenemos para hoy más de 65,000 muertos confirmados. De esos 65,000, 40% son niñas y niños, 30% mujeres. Si sumamos esas dos cifras, estamos hablando del 70% que son mujeres, niñas y niños, y del 30% restante, que serían los hombres, pues están, eh, tenemos también ancianos, lisiados, gente que no está empuñando las armas. En realidad, la abrumadora mayoría de los muertos y de las muertas son civiles. Esto habla de que es indiscriminado la masacre por parte de Israel, además de que estas cifras son moderadas, porque en realidad si incluimos todos los que están debajo de los escombros, todos los que han muerto, por supuesto de hambre, pero quienes han muerto de enfermedades curables, porque Israel impide que entren medicamentos, incluso aspirinas, nada, pues, ¿no? Esto habla de que es genocidio y bueno, un poco recordar la definición de genocidio, ¿no? Que es matar, eh, la intención de matar a un pueblo o a un grupo importante de ese pueblo, de esa población, solamente por ser de esa población. No, no porque es accidente, no, intención. Y para demostrar la intención ya se ha demostrado ampliamente, ¿no? Entonces, creo que este es un elemento también muy importante de lo que hemos estado viendo. Y bueno, ya nada más para cerrar esta parte, me parece que el movimiento de solidaridad ha sido muy claro al decir no es guerra, es genocidio, porque habla de que no hay ningún punto de comparación entre las dos fuerzas, ¿no? O decir que no es conflicto, porque efectivamente no es un conflicto entre dos partes equiparables, es realmente un Estado colonialista que está ocupando a un pueblo, que está ocupando sus tierras y que además los está despojando. Y bueno, después si hay tiempo hablaré de la parte, o sea, que Iraís quiera hablar de eso o de lo Sí. que... Bueno, pues muchas cosas, ¿no? O sea, después de ya 2 años de genocidio en términos tan abiertos que ha emprendido Israel, pues ya a todas luces ya no se sostiene que Israel está actuando en defensa propia, como se mencionaba al inicio justo de todo este asedio el 7 de octubre de 2023, que tenía un apoyo sustancial de parte, pues no nada más de organismos internacionales o de estados, sino de diferentes miembros de sociedades civiles a nivel internacional, tenían un respaldo gigantesco. A este momento estamos hablando de una masacre brutal. Claro, ¿no? Está esta cuestión de los asesinatos, de los heridos, las mutilaciones y demás, pero también hay que recordar que Israel ha matado de manera sistemática a periodistas, a miembros, personal humanitario, hospitalario y demás. O sea, todos estos elementos indican a todas luces que se trata de un genocidio. Ya veíamos, ¿no? El año pasado, en 2024, cuando asesina a trabajadores del World Central Kitchen, entre muchos otros, ¿no? En donde fueron asesinados también incluso civiles de otras nacionalidades, no nada más palestinos y palestinas, así como también periodistas. Infancias, también hay un tratamiento en las infancias de manera inhumana, derivado precisamente de que los interpretan como sujetos terroristas y no así como sujetos de derechos políticos, civiles y demás. Y claro, no hay una intención abierta para causar un daño sistemático a las mujeres, que son las que se están sosteniendo y reproduciendo la vida. Desde luego, ¿no? Estamos hablando de un daño estructural gigantesco, que desde luego que esto no va a tener solamente consecuencias en el momento en que se pare de facto el genocidio, sino
bueno, que tiene consecuencias estructurales y no nada más para las y los palestinos, sino a nivel mundial, porque entonces estamos viendo que un Estado tiene capacidades extensivas para poder causar un daño a un grupo de poblaciones de manera crucial. Y eso, desde luego que digamos que Palestina es una prueba, pero que pretende exportarlos al resto del mundo, como el tratamiento a otros grupos, a otras sociedades y demás, que son interpretadas como indignas o inhumanas. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental pensar el balance de estos 2 años del genocidio, pero también así la incapacidad de los organismos internacionales para poder parar a un sujeto y a una administración, pero también a toda una clase, una élite política de ultraderecha que está profundamente respaldado entre unos y otros. ¿Qué podemos decir de esto, Ara, a propósito de todas estas organizaciones internacionales, la ONU, otros organismos y demás? Claro. Creo que en esta etapa de la historia, haciendo referencia a los 2 años del 7 de octubre de 2023 para hoy, son momentos en que quienes trabajamos en estudiar historia, en estudiar política, en estudiar ciencias sociales y humanidades en general, debemos retomar una situación que se ha repetido de manera sistemática, que es que la Organización de Naciones Unidas ha emitido una cantidad de resoluciones que no han sido acatadas, que no han sido respetadas, y en ellas se habla de terminar con los asentamientos, de terminar con la construcción del muro, de no apropiarse a Jerusalén como su capital, siempre respetando que es la capital histórica de Palestina. Y creo que en este momento tendríamos que plantear y analizar cuál es la función social, la función política y la verdadera razón de ser de estos organismos, cuyas resoluciones y cuyas reuniones no pueden avanzar hacia garantizar la paz, porque no son garantes de la paz, porque emiten resoluciones, hacen reuniones, tienen un Consejo de Seguridad, y ese Consejo de Seguridad ha estado ejerciendo los Estados Unidos su derecho al voto, y eso impide que haya un avance en las propuestas y en los análisis. No obstante, en las resoluciones que emite, en este caso las que se han emitido a partir de estos acontecimientos del 7 de octubre del 23, que son las resoluciones 27, 28 y 2735, que instan a terminar de manera inmediata el fuego, el ataque, y sobre todo la 2735 habla de hacer un plan de reconstrucción para Gaza. Y creo que esto es importante, no solamente en términos de qué es lo que está pasando en este momento, sino que la destrucción que se ha hecho en Gaza es algo que va a tomar años hablar de una reconstrucción. La propia ONU decía a principios del año 2010 que de continuar el cerco que se le estaba imponiendo a Palestina desde principios de este siglo, en 2020 iba a ser inhabitable. De tal manera que el objetivo ha sido siempre claro, y los organismos internacionales lo tienen estudiado, lo tienen sabido y han emitido una serie de resoluciones. Las observaciones especiales que se han hecho en el lugar han indicado que el proyecto frente al que estamos es de una limpieza étnica. Y creo que también es importante para quienes nos ven en el programa y quienes vayan a utilizar este material para análisis, para clases o para cualquier otra cosa que pueda servirles, que el concepto de genocidio, la declaración del genocidio, no es una palabra o una idea que salió de un grupo en particular, es emitido directamente por los organismos internacionales, con los tratados que existen sobre el punto y con las características que debe tener un genocidio para ser clasificado como tal. Y lo que estamos viviendo en Palestina cumple con todas las definiciones hechas por los propios organismos internacionales. Entonces creo que es importante que nosotros como sociedad, que nosotros como países, que nosotros los que pertenezcan a organizaciones, ONGs o a organizaciones civiles o a gobiernos del mundo, replantearnos la verdadera función y el alcance que tienen, más allá de las narrativas, estos organismos con los propios organismos que las integran, como en el caso de la ONU, que la integra también a su vez la Corte Internacional de Justicia. Sí, es muy importante, creo, esta parte, porque
nos habla de una cierta dualidad dentro de Naciones Unidas. Por un lado, un Consejo de Seguridad que es el que tiene el derecho, digamos, o la facultad de tomar resoluciones que son obligatorias para todos los estados en el mundo, y otros organismos que dependen de Naciones Unidas que provienen de la historia, de resoluciones de la organización, y en el que encontramos instancias interesantes, ¿no? Como la Comisión Especial para Palestina, a la cabeza de la cual se encuentra ahora Francesca Albanese, y que es muy lúcida y que ha declarado con mucha claridad cómo sí se trata de genocidio, porque es un genocidio. O la Comisión de Derechos Humanos, que sacó también recientemente, aún más recientemente, hace pocas semanas, un documento también expresando por qué sí es genocidio lo que está ocurriendo. U otros organismos que se crearon hace muchas décadas, por ejemplo, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la agencia, perdón, UNRWA, que está siendo atacada directamente por Israel y por Estados Unidos, sí, para que no pueda darle apoyo humanitario a la población palestina en Gaza o en Cisjordania, pero que este organismo se creó originalmente como un mecanismo para evitar que los palestinos regresaran a sus tierras, para obligarlos a quedarse en los países de acogida, pero que se ha convertido en algo aparentemente mega radical, solamente por entregar ayuda humanitaria, garantizar los servicios educativos para los palestinos, etc. Entonces, creo que hay una dualidad ahí muy interesante y que además subraya esta dualidad y lo que decías ya tú del Consejo de Seguridad y cómo Estados Unidos ha vetado todas las resoluciones, que ha habido muchas a favor de acabar con esta guerra en Palestina, cómo Estados Unidos es cómplice de lo que está haciendo Israel en Gaza actualmente y en Cisjordania y en toda la región. Sí, como una cuestión ahí, una precisión, ¿no? Como para ir ahondando en esto, como, o sea, desde 2023 Estados Unidos ha utilizado un sinfín de veces su derecho a veto para frenar un montón de resoluciones que hablan a propósito de la ayuda humanitaria o estos corredores humanitarios, aún cuando 13 o 14 miembros del mismo Consejo de Seguridad votan a favor, pero Estados Unidos tiene esa capacidad. Esto entonces no nos habla como de las capacidades extraordinarias que tenga Estados Unidos, sino más bien de cómo el derecho internacional, los organismos internacionales, todo el sistema internacional, pues por supuesto, no es favorable totalmente a Occidente y a sus aliados, y entonces vamos a ver que cuando ocurre una masacre de esta índole, si se trata de los sujetos que han construido todo ese sistema internacional, desde luego que no funciona. Claro, ¿no? Esa es la intención precisamente, es decir, que se vaya gestando toda esta, un marco favorable precisamente para mantener la supremacía de ciertos actores políticos, de ciertos estados por sobre otros. Desafortunadamente, pues esto cobra miles de millones de vidas y que, bueno, vemos en curso el acontecimiento o el genocidio en Palestina. Bueno, y ahora, ¿cómo se articula política y socialmente la sociedad en torno de el genocidio en Palestina? Tenemos, bueno, una serie de implicaciones de lo que está pasando en Palestina, como reverberancias, ¿no?, en la región, pero en el mundo en general. ¿Cómo ves tú la cuestión de la solidaridad, del movimiento de solidaridad? Creo que ha sido muy importante a pesar de que ha sido muy atacado. ¿Cómo ves a 2 años de iniciado esto? ¿Cómo lo ves, Sara? Sí. Creo que es importante hacer una revisión histórica de lo que ha sido la solidaridad con la causa palestina. Digo, no voy a hablar de manera muy amplia, pero creo que sí es importante mencionar que la solidaridad con el pueblo palestino ha estado presente desde la Nakba.
pero ha evolucionado en función de que la problemática mundial también se ha agudizado. Y que en este momento, un poco lo que pasaba en los años 60 y 70 de la solidaridad latinoamericana con la causa palestina, era justo porque se estaba viviendo también situaciones de dictadura y que de alguna manera había una identidad en las luchas y en los discursos políticos y en el activismo propiamente dicho, ¿no? En la resistencia. Y en la primera y segunda intifada creo que también son momentos clave para darnos cuenta que la solidaridad se amplió, se empezó a hablar más de Palestina, y creo que una de las cosas que ha sido un punto de partida favorable para la transformación de la solidaridad, pues es la revolución tecnológica que vivimos ahora, ¿no? Y que en la primera y segunda intifada, incluso en las manifestaciones de 2003 contra la guerra en Irak, fueron coordinadas acciones de la mayoría de los países en el mundo bajo una misma consigna: no a la guerra. Y en el caso de Palestina, en este momento en particular, las primeras reacciones a la ofensiva después del 7 de octubre era exigir el cese al fuego. Pero como el conflicto se ha alargado, se ha agudizado y las circunstancias se han convertido en una condición cada vez más cruel, hasta el punto de utilizar la hambruna como una estrategia de guerra, de atacar personas civiles, como ya bien mencionaban ustedes, un número que eleva por muchísimo lo que se planteaba en un principio, y que estamos hablando de más de 60,000 personas asesinadas de población civil. Por supuesto que el discurso de la solidaridad también ha cambiado, porque aunque hoy lo escuchamos de manera muy clara con Albanés, en realidad el discurso que ella tiene lo manejó desde hace 20 años también la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Es decir, mientras nosotros como sociedad no logremos que los gobiernos y las empresas tomen acciones y decisiones que impidan la normalización comercial, diplomática, artística, cultural de un Estado genocida, no vamos a poder frenarlo. Y creo que tenemos en este momento el ejemplo de lo que hemos estado hablando. Si los organismos internacionales, teniendo el derecho internacional violentado a todas luces, no han podido hacer nada porque no se respeta la ley internacional por parte del Estado genocida, pues estamos en una condición en que nosotros, la sociedad civil organizada y la solidaridad, ya tomó esa responsabilidad. Y creo que estamos viendo en el caso de México, por ejemplo, con las campañas de Stop Cemex, con las campañas de pedir al gobierno de México que no solamente haga declaraciones vacías o pronunciamientos. Por supuesto que cualquier persona que tenga sentido común estaría en contra de un asesinato de civiles, pero en tanto son un gobierno y representantes de un Estado, las acciones tienen que ser contundentes para contribuir a que realmente se termine con el genocidio que tanto critican o del que no están de acuerdo. Y creo que la solidaridad ha tomado unas rutas y unas narrativas que se han politizado más y han pedido cosas concretas que ya no tienen que ver con un deseo instintivo de alto al fuego. Tiene que ver con ruptura de relaciones, tiene que ver con que no haya una participación en compra de tecnología militar, que no haya relaciones diplomáticas con el Estado genocida. Lo mismo está ocurriendo en varios países, lo acabamos de ver en Italia con la huelga general, que obligó prácticamente a un gobierno de extrema derecha a pronunciarse con los matices que tenga y todo esto, pero creo que la solidaridad en estos 2 años no solamente se ha ampliado, porque son muchos los grupos que actúan, son muchas las personas que están unidas con distintos nombres, con distintos grupos, pero que en el momento de hacer trabajo unitario, creo que estamos en términos de analizar la solidaridad frente a algo que no habíamos visto en los años o en las décadas anteriores. Sí, es súper fuerte, ¿no? Creo que la solidaridad es más importante que nunca ahora, ¿no? Me parece ridículo que justo en esta coyuntura salgan gobiernos estatales anunciando que compraron equipo bélico a Israel. Es equipo de sangre, o sea, es comprar equipo o servicios, porque también se compran servicios de adiestramiento para policías, guardias y ejércitos, que no deberían ocurrir. Eso sí debería estar, o sea,
habría que bloquearlo. Si no lo hace el gobierno, nosotros tendríamos que estar exigiendo que no se haga eso. O sea, ¿cómo? O sea, otras cosas uno puede decir, bueno, quizá hay presiones, qué sé yo, pero eso es el colmo. Creo yo que sí debería bloquearse absolutamente, ¿no? Bueno, este, no sé, Iraíz. Sí, bueno, muchas cosas, pero yo quisiera darte otra vez la palabra, Ara, justo porque en este contexto nos refleja precisamente con lo que hemos estado hablando, que el derecho internacional no le interesa y no puede ponerle freno a un genocidio, pero no así la solidaridad con Palestina, ¿no? Y que justo vemos un montón de expresiones, pero en este momento que es una expresión sumamente importante y muy visible, precisamente, ¿no? La flotilla Sumud Global, que justamente hace unas pocas horas pues ya ha sido interceptada. Antes de darte la palabra, me gustaría como mencionarles al público que Araceli es autora del libro El papel de Israel en la militarización de México, en donde pues claro, nos hace una investigación muy detallada de todas esas implicaciones israelíes sionistas en nuestro país, con lo cual, claro, no, para nada que estamos desligados del contexto que estamos hablando. Araceli, entonces, ¿qué podríamos poner en contexto en el ámbito de la flotilla global Sumud, que justo, ¿no?, en este momento tiene todos los reflectores derivados de lo que está aconteciendo? Sí, esta campaña de la flotilla del Sumud Global tiene que ver justo con esta organización que se dio en la sociedad civil a partir de los acontecimientos recientes, porque ha habido otras flotillas en otro momento del movimiento Free Gaza. Esta flotilla no es exactamente el movimiento Free Gaza, lo que no significa que no lo apoye ni que no esté trabajando en conjunto. Pero esta iniciativa es importante considerar, en primer lugar, que es la que lleva más barcos de todas las demás flotillas que han ido a lo largo de las décadas, porque ya podemos hablar de décadas, de este intento de romper el cerco marítimo por el lado marítimo, y que es una manera de demostrar, por un lado, que no se respete el derecho internacional, que en aguas internacionales se cometen delitos que no paga nadie por ellos, como fue el caso del barco Mari Marmara en el año 2010, cuando fueron atacados nuestros compañeros y compañeras del barco turco. Y en este momento, la característica... Asesinaron a como 9, ¿no? Asesinaron a 10 personas, 10 exactamente. Entonces, en este momento es responsabilidad de los gobiernos, de todas las personas que están en la flotilla, porque son sus ciudadanos. Claro. Y un Estado tiene la obligación en todo momento de responder por la integridad física de su ciudadanía. Claro. Y la decisión que están tomando es una decisión humanitaria, es llevar ayuda humanitaria a un pueblo que se le está asesinando por hambre. Entonces, creo que es importante las manifestaciones que habrá en este momento y que seguramente se estarán dando a lo largo de los días, porque es probable que la flotilla, al ser interceptada, nuestros compañeros sean detenidos, encarcelados. Esperemos que no vaya a mayores y hacemos un llamado desde aquí para que se respete la vida y la integridad de todas y cada una de las personas que están en los barcos, porque no están solos, estamos con ellos millones de personas y nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la integridad de nuestros ciudadanos. Todos los gobiernos deberían estar condenando el ataque a la flotilla, porque es una acción de paz, es una acción humanitaria que lleva comida y que la narrativa del terrorismo y la narrativa de llevar armas está agotada, porque hemos comprobado una y otra vez que desde la solidaridad con la causa palestina no hay discursos de odio, no hay discursos racistas, no hay discursos antisemitas, y que nosotros en la sociedad civil estamos comprometidos con el respeto a la vida de las personas en Palestina. Y bueno, en contraste con esto, en contraste con esta lucha internacional, global, de resistencia, ¿no?, de Sumud, vemos por el otro lado ahora a Trump, que saca este plan de paz, le llama él, ¿no? Un plan de paz para Gaza, con sus 20 puntos
¿Cómo lo ves? ¿Quieres que lo describa un poco o lo describes tú? Bueno, es un plan que supuestamente los palestinos tienen que rendirse prácticamente. Las organizaciones de la resistencia en Gaza tienen que entregar de inmediato, en un lapso de 72 horas, a todos los rehenes vivos y muertos, incluso los que estén debajo de escombros, en túneles derruidos por el propio Israel, evidentemente, pues quién más, tienen que entregarlos al cabo de 72 días, 72 horas. Luego, después de eso, Israel se retiraría, liberaría a 2.000 palestinos aproximadamente, se retiraría a a un perímetro un poquito más alejado de la costa, de la ciudad de Gaza y de algunos centros urbanos de la franja. Luego tendrían que rendirse los militantes de Hamas, entregar las armas, salir del territorio o acogerse a una supuesta, ¿cómo se llama? Amnistía. Y bueno, Israel se retiraría, pero no por completo. Se quedaría con el perímetro de la Franja de Gaza, dentro de la Franja de Gaza. Y además se establecería una junta de gobierno para Gaza, dirigida por Donald Trump en persona, y como su auxiliar a Tony Blair, un criminal de guerra, un tipo sobre quien penden grandes sospechas de corrupción, que fue el encargado de vigilar la supuesta aplicación del plan de la hoja de ruta para la paz en Palestina, que nunca hizo nada, que nunca se obligó a Israel a nada, ni siquiera en la primera fase. En la primera fase solo se obligó a los palestinos. En la primera fase Israel tenía que congelar completamente el crecimiento de asentamientos, cosa que nunca hizo. Y Tony Blair cobrando, muy a gusto, sentadito, viajando, cenando rico ahí en los hoteles de Tel Aviv y qué sé yo dónde, 15 años. Y ahora viene como subdirector de esta junta de gobierno, o sea, en la práctica el real, ¿verdad? Porque ni modo que Trump se la pase ahí día con día. Y yo lo veo esto como un plan no de paz, un plan colonial. ¿Cómo reaccionas a esto? Sí, claro. Yo desde que las potencias de la Commonwealth dieron el reconocimiento a Palestina, me quedé pensando un poco en la época del mundo antes de Sykes-Picot, cómo nos vamos a dividir el mundo, cómo vamos a hacer, y al final un condicionamiento al reconocimiento y un condicionamiento en los puntos de Trump. Creo que es importante que nosotros podamos reflexionar al respecto y trabajar en función de que esto no se lleve a cabo, porque justo lo que dice Gilberto tiene que ver con una idea colonialista. Es decir, la idea es clara y toda la descripción de los 20 puntos está encaminada a que los palestinos queden sometidos a un gobierno israelí, y lo único que va a garantizar que no haya guerra ni más violencia es que ellos acepten sin ninguna condición. Es decir, que no tengan un Estado propiamente dicho, porque no van a tener ni derecho a la organización, ni derecho a la autodeterminación, ni la autogestión, y por supuesto no van a tener derecho a tener un ejército. De tal manera que la propuesta desde la 1 a la 20 tiene como propósito despojar a los palestinos de una posible democracia, de una identidad nacional y de administrar su tierra prácticamente con su permiso. Desde luego que esto lo acepte o no lo acepte Hamas, creo que la población palestina no lo aceptaría, aunque también creo que tenemos que ser objetivos que en las condiciones en las que están ellos y ellas en la vida cotidiana, pues tampoco se presta para hacer estos grandes análisis, ¿no? En realidad eso solo lo hacemos nosotros desde el exterior, pero la gente en Palestina tiene la situación muy complicada porque ellos están muriendo de hambre, y eso es algo que no debemos perder de vista. Sí, se nos fue el tiempo, Iris, pero para cerrar.
Bueno, un montón de cosas sobre estos 20 puntos que, bueno, ya nos quedará como para que nos vuelvas a visitar, Ara, pero comentar eso, ¿no? Que es un plan totalmente colonial, es una burla para las y los palestinos porque en ningún momento se habla de justicia. Estamos hablando de un genocidio y en ningún punto se está tratando de la reparación, de la memoria, de toda esa reconstitución social, política, histórica de la sociedad palestina. Solamente hay todo un armamento de criminalización, por ejemplo, en el primer punto, cuando se habla de la desradicalización de Palestina. ¿A qué se refiere eso? Claro, ¿no? Es todo un orden criminal que va a volver, digamos, con esta dinámica de lo terrorista bajo otros parámetros en donde se criminaliza a las víctimas del genocidio. Es totalmente una burla, o sea, pero para Palestina desde luego, pero también para el resto de la sociedad civil. Claro, ¿no? Estamos frente a una sociedad civil cada vez más crítica, cada vez más molesta con todo este orden internacional y entonces el colonialismo, las ultraderechas responden con este tipo de acciones. Muchas gracias, Araceli, pues estamos pendientes entonces de lo que acontezca en las próximas horas, de hecho, Claro, ¿no? porque la flotilla está Exacto, llegando, ¿no? la flotilla está llegando. A 200 kilómetros o menos Sí. de las costas de Gaza. Sí, así es. Estamos, bueno, entonces todas pendientes, también muy pendientes de las acciones que se estén llevando en el marco del 7 de octubre, que ya es la próxima semana, para presionar a todos nuestros gobiernos, instituciones, organismos y demás, para que se pare el genocidio en Palestina de una vez por todas. Y se garantice una verdadera Exacto. paz justa que les permita a los palestinos autodeterminarse. Bueno, Muchas gracias, Ara. Gracias por la invitación. Buenas tardes. pues Gracias, muchas gracias a Anaís. todos y a todas y nos vemos en un siguiente episodio.